La comida que los restaurantes y las grandes superficies descartan sin estar vencida tenga una utilidad, se le busque una utilidad en lugar de tirarla, que es lo que pasa hasta hoy. A ver, lo que pasa hasta hoy. Hoy depende de cada comercio. Si se tira, regular que no se tire en ninguno de esos casos. Incluso podría tener el apoyo del PIT-CNT, que lo está estudiando, para ver cómo salir. Bueno, vamos a conocer más de esa ley. Y también vamos a estar hablando con un nadador uruguayo a mar abierto que está quemando sus últimas naves para tratar de ir a los Juegos Olímpicos. La historia incluye un préstamo sacado por sus padres para ir a Setúbal en Portugal, que es la última fecha posible para hacer la marca, para poder ir a los Juegos. Así que bueno, vamos a conocer también esa historia y vamos a hablar de también una historia que tiene que ver con abortos y con una organización feminista que quiere juntar testimonios que tienen que ver o directamente con el aborto o casos cercanos al aborto para hacer más visible cómo es practicarse un aborto en Uruguay. Y nosotros ya tenemos en nuestra mesa de trabajo a la doctora Adriana Berezán. Ella es presidenta de la Asociación de la Gremial de Defensores de Oficio. Para darles una idea, 215 defensores de oficio atienden en nuestro país a más de 250.000 consultas por año. Ellos están planteando en un proyecto salir del Poder Judicial. Con ella vamos a estar hablando también de lo que sucedió y lo que sucede en el barrio Marconi, porque parte de toda la situación que se vive en este tipo de barrios, cuando llegan a los estrados judiciales, pasan sin lugar a dudas por las defensorías de oficio. Así que bueno, el planteo del fiscal Jorge Díaz de acortar la feria judicial, ¿qué piensa la gremial de defensores de oficio de todo eso? Bueno, si les parece, vamos al primer informe y la conversación. La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay elaboró un anteproyecto de ley por el cual se promueve la consagración de la Defensoría Pública como un servicio descentralizado fuera de la órbita del Poder Judicial, en consonancia con la actual ubicación institucional de la Fiscalía General de la Nación. El anteproyecto fue presentado ante la Suprema Corte de Justicia. Actualmente la Defensoría Pública se ubica dentro del organigrama del Poder Judicial, lo que implica varios perjuicios en una época donde se incrementó la judicialización de los conflictos sociales. El primero es que el juez encargado de decidir en un proceso y el defensor público de la persona dependen de la misma estructura. El segundo es que el Poder Judicial suele priorizar otras áreas de su servicio, lo que indirectamente afecta a la Defensoría Pública. La presidenta de la Gremial de Defensores de Oficio, Adriana Berezán, dijo a la revista Caras y Caretas que el objetivo es perfeccionar el servicio desde la independencia. Y precisamente a Adriana Berezán, presidenta de la Asociación de Fiscales, de Defensores de Oficio, perdón, le estamos dando la bienvenida esta mañana. Un gusto recibirla, bienvenida. Gracias, María, muchas gracias. Recién en la presentación yo decíamos, bueno, ustedes están planteando salir de esta esfera en la que hoy se encuentran y por supuesto que también estamos sabidos de conocer su visión, su opinión sobre todos estos acontecimientos que han pasado en el barrio Marconi. Lo hemos conversado fuera de micrófonos. Todas estas situaciones, precisamente, a los primeros prácticamente que llegan es a los defensores de oficio. Sí. Por lo cual es impresionante, no dan abasto la cantidad de situaciones que año a año los defensores de oficio atienden. Es así, bienvenida. Gracias. Bueno, ¿por dónde querés que empiece? Exactamente. Pero empecemos por el principio. Ahí está, empecemos por el principio. Bueno, la razón de la pretensión o del sueño de concretar esto en un servicio descentralizado no es un tema ni arbitrario, ni pretencioso, ni mañoso, ni porque está de moda. Nosotros creo que en esto lo que estamos haciendo de alguna manera es directamente reclamándole al Estado uruguayo el cumplimiento de sus compromisos internacionales. ¿Qué quiero decir con esto? El acceso a la justicia es un principio esencial. ¿Qué quiere decir con esto también? Que yo tengo derecho a reclamar cualquier pretensión y el Estado tiene la obligación de permitirme que yo ejerza ese derecho. Esto es muy fácil decirlo. ¿Cómo se cumple? En parte del cumplimiento del acceso a la justicia está la asistencia letrada.
Entonces, ¿qué dicen todos los tratados internacionales desde la Declaración de La los asistencia Derechos? letrada es tener a alguien que te A defienda. alguien que te defienda, ¿verdad? a alguien que te patrocine, a alguien que te oriente, a alguien que primero te escuche para saber qué vas a hacer y si realmente hay un derecho violado al que haya que reclamarle su efectivo cumplimiento. ¿Qué dice, por ejemplo, vamos más cerca, la Convención de lo que conocemos como el Pacto de San José de Costa Rica? Que toda persona tiene derecho a su día al tribunal, pero que además tiene el derecho a tener alguien que lo patrocine. Y si no puede elegirlo libremente, no lo puede pagar, el Estado tiene la obligación de proveer de ese servicio. Y usted dice, hoy eso se está cumpliendo a yo no medida. estoy diciendo que no se esté cumpliendo. Lo que estoy diciendo es que ese servicio, por suerte, en este país, se da desde la época de la colonia. Pedro Figari fue el primer defensor público que tuvo este país. O sea que la defensa de oficio, como se llamó, ha sido un gran privilegio para la sociedad uruguaya. Y estuvo, por decisión del legislador, dentro de la esfera del Poder Judicial. Una cosa que yo te diga que nosotros seguimos funcionando por un decreto del año 80, que la Defensoría Penal funciona con una acordada del año 48 y 52. Muy moderno todo. Y claro, digo, ahí voy a ir llegando a tu pregunta. ¿Qué nos ha ido pasando? Una cosa era cuando la Defensoría eran 50, cuando no existían en el interior, porque también la legislación hacía y las realidades quizás sociales de aquel Uruguay eran otras y no había tantas personas con necesidades insatisfechas, incluido el ejercicio de sus derechos. A medida que se fue legislando, se fue avanzando, se fue modernizando la sociedad también de la legislación, digo, una ley de unión concubinaria ya hace 30 años en Uruguay era impensable, todo eso ha hecho que realmente más personas hayan tenido que requerir la asistencia letrada. Y ahí aparece la necesidad de la figura del defensor público. Estamos dentro del Poder Judicial. ¿Está bien? Yo no digo que esté mal, pero no creo que sea necesario que la defensa pública, como garantía de acceso a la justicia, tenga que ser un fin del Poder Judicial. El fin del Poder Judicial es impartir justicia, no proveer el acceso a la justicia. Entonces, dentro de las necesidades del Poder Judicial y de su realidad presupuestal y del volumen de trabajo que tiene, de alguna manera la defensa pública ha sido invisibilizada como servicio. A la hora de asignar recursos, a la hora de administrar recursos, si yo tengo que elegir como jerarca a quién sacrifico, a lo que no me es imprescindible. Necesario, sí. Puede parecer un poco crudo decirlo así, pero a ver, ustedes son los defensores de los pobres, de aquellas personas que no se pueden pagar un abogado. Eso sí. En la medida que están relegados, podemos decir que cada uno de ustedes, ¿cuántos casos tiene, Adriana? Bueno, a ver, no me gusta hablar en primera persona, pero digo, para poderte dar datos concretos, ¿no? Yo estoy en la parte de ejecución penal. ¿Qué quiere decir esto? La persona que ya es condenada, ya sea con privación de libertad o que esté condenada en libertad ambulatoria, viene a la Defensoría de Ejecución Penal. Nosotros somos 8 y tenemos promedialmente entre 280 a 350 personas privadas de libertad, o sea, en la cárcel, hombres y mujeres en las cárceles que nosotros asistimos son de acá, más, no sé, 4.000 o 5.000 personas en libertad ambulatoria. Por eso se escucha algunas veces que se dice... No veo nunca a mi defensor. Exactamente, nunca veo a mi abogado, te dice la gente, ¿Es así? Nunca veo a mi defensor, y es así. A ver, ¿Y por qué es así, bueno, no es así que sea así. No es tan así. No es tan así. Ahí está. No es tan así. Hay varios problemas, es decir, nosotros no dependemos de nosotros mismos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú vas a la cárcel, la suerte de tu visita está en manos de otro, que es el sistema penitenciario. Entonces nos pasa de que por el formato de las propias cárceles, de ir con una lista de, ayer lo comentábamos con el comisionado parlamentario, de 30, 40, 50 personas, estar 5, 6, 7, 8 horas y te terminan diciendo, acá no está en primer lugar, no quiere venir, está en salida transitoria, o se fugó o nunca pasó por esta cárcel. ¿Cuándo? Lo viste hace 2 meses en esa cárcel, el día anterior la madre te dijo que sabía que tú lo ibas a hacer a verlo, que te iba a estar esperando, el que nunca pasó siempre vas a decir, hay un problema real de acceso a nuestros patrocinados que no depende de nosotros. ¿Y de quién depende? De otros, depende del sistema penitenciario, que tiene también sus carencias en recursos humanos, tienen esos Pero ahí hay información mentirosa, les no, mienten. yo no sé si es mentirosa y mucho menos de mala fe, no es así. Es que también nosotros tenemos un gran problema a nivel de la administración pública de la transversalidad de la información. Entonces, ¿qué sucede? La persona que trabaja en la visita, el funcionario asignado,
habla con la gente del módulo, por decirte el CONCAR, ¿no? Llama al módulo. Entonces el módulo le dice, no, acá no está. Y colgó. Pero jurídica sabe dónde está. Por eso es otra línea telefónica y ahí tiene que esperar a llamar y que alguien lo atienda. Entonces, hay un tema de cosas que son esencialmente sencillas, que siempre terminan en perjuicio del más débil, que es nuestro patrocinado. Y que además, desde la institucionalidad en la que Pero nosotros... está bien que dependa del sistema penitenciario. Bueno, porque... a eso voy, porque desde la institucionalidad en la que nosotros estamos parados, no tenemos fuerzas para sentarnos a negociar otro formato de visitas carcelarias, por ejemplo. Porque no la tenemos, porque institucionalmente tendría que hacerlo la Corte. La Corte lo ha intentado en la medida de lo que ha podido, incluso se instaló un sistema de videoconferencias. Nosotros visitamos a los reclusos, que eso ha sido efectivo. No es lo mismo, ni te da las mismas garantías, pero sí los ves. Porque como hay dos protocolos, uno del Poder Judicial y otro del INR, más o menos con las videoconferencias los vas viendo. Entonces, la asociación como tal es consciente de que la gente dice, el defensor no me viene, el abogado no me viene a ver, voy al despacho y no lo encuentro, cuando yo llegué ya se había ido. ¿Y eso yo no voy a, ahí está, yo no voy a justificar, voy a explicar por qué pasan estas cosas. ¿Por qué pasa que lo llaman al defensor y no está? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque o se pasa mucho tiempo sin ver a... Hay una realidad. El área de civil, lo que puede hacer todo lo que es familia, violencia doméstica... Que hay muchísima demanda de eso. El formato procesal es un proceso oral y público. ¿Te suenan las palabras conocidas? Sí. Oral y público. ¿Qué quiero decir con esto? Que los defensores desde el año 89 pasamos las tardes haciendo audiencias en los juzgados de familia. Pero mientras yo estoy asistiendo a mi gente en el juzgado de familia... A los que uno defiende. A los que uno defiende, a la persona que vino por la demanda de divorcio, por la pensión alimenticia, por la incapacidad, por una redenuncia en violencia doméstica. Tendría que prever que haya otro defensor que a su vez atienda al público que está esperando por mí, asignado por letra o por fecha, por el formato que fuera. Pero ese también está en otro juzgado. O es quizás mi contraparte. Entonces lo que se necesita nosotros son tenemos más es un defensores. problema. Yo no sé si pensamos más defensores. O organizarlo mejor. Necesitamos saber cómo estamos trabajando. Yo creo que además nosotros hemos cometido el pecado, y lo digo en el mejor de los sentidos, y asumo la responsabilidad porque yo lo he hecho, 30 años hace que lo hago, de que no importa cuánto me pese, lo voy a seguir haciendo. Entonces, siempre algún defensor va a dar la solución. Entonces, el trabajo termina siendo a costa y a costo de alguien desde el punto de vista numérico. Voluntarismo. Exacto. Que eso nos ha hecho perder un poco de vista el tema calidad, que es lo que nos preocupa a los defensores. Es decir, que el defendido pierde calidad. No voy a su calidad. Defensor. Porque además, entre el volumen de trabajo que tenemos, más la ausencia de capacitación permanente, que es un tema que hay que decirlo con todas las letras, los defensores penales se capacitan desde su bolsillo, a su costo con las licencias reglamentarias, porque no existe un programa de capacitación permanente en el Poder Judicial. Sí para jueces, no para defensores. Algunas cosas las compartimos, algunas cosas ni siquiera nos dejan entrar. Y es así como yo te lo estoy diciendo. Y eso es grave. ¿Cómo que no los dejan entrar? Los jueces porque cuando hay cursos para jueces, el CEJU lo hace para jueces. Y los defensores... El Centro de Estudios Judiciales. Y si los defensores queremos asistir a las videoconferencias, no, porque el formato es estructurado para jueces. Eso es un hecho objetivo. No voy a dar las razones porque no las conozco. Pero la asociación hace años que viene reclamando capacitación. Ahora nomás tenemos, creo que 20 notas de Defensorías del Interior, de defensores clamando por capacitación. Entonces, cuando tú tenés un equipo humano, un grupo humano como nosotros, que la gente pide capacitación y que hace turnos de 12 y 14 horas y te dice yo voy... Es raro que el jerarca no los convoque y se preocupe. ¿Quién es el jerarca que debería convocarlos? La Suprema Corte de Justicia. Ajá. Nosotros tenemos una dirección nacional, pero que no es autónoma y no es independiente. Depende de la Suprema Corte. Depende de la Suprema Corte de Justicia. Depende de la Dirección General de Servicios Administrativos. Hace lo que puede con los recursos que tiene. En algún punto se profundiza eso de que hay una justicia para ricos y una justicia para pobres. Si te podés pagar un abogado, si podés, como le ocurrió a los pereiranos, ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Te voy a hacer un comentario en relación a eso. A ver, me duele profundamente lo que estás diciendo, pero no puedo decirte que no sea en parte verdad. Pero si habremos intentado y si estaremos intentando hacer cosas, tú sabes que esta asociación ha tenido el honor de formar parte y de fundar dos asociaciones. La Asociación Interamericana de Defensorías Públicas y el Bloque de Defensores Públicos del Mercosur. Pero te voy a hablar cortito de esta primera.
Esta Asociación Interamericana de Defensoría Pública nuclea a todas las asociaciones y a todas las instituciones de Defensoría Pública de América Latina, América Central, Caribe y México. ¿Qué ha hecho esta asociación desde el año 2003, creo que la creamos? Hoy tiene vigente un convenio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Para qué? Para formar defensores públicos interamericanos. Porque para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el patrocinio desde la defensa pública es una garantía en derechos. Entonces, llegó un convenio con la asociación para que la propia Corte, sus técnicos, sus asesores, sus abogados, sus directores, sus ministros, capacitan defensores interamericanos, defensores públicos. En estos momentos, ayer tuvimos una reunión con un tribunal que le pedimos a 3 estimadísimos colegas que nos van a hacer tribunal, el doctor Nils Elande, el doctor Diego Silva y el doctor Hugo Díaz, que tenemos que seleccionar 2 defensores públicos de nuestro grupo, de todos los asociados, para ir a capacitarse como defensores públicos interamericanos. Ya tenemos 4 defensores públicos interamericanos que han actuado ante la Corte. Lo que no consiguieron, porque ahora quiero pasar al Marconi, quiero pasar a algunos temas, lo que no consiguieron con la Suprema Corte de Justicia y los jueces de acá lo consiguen a través de las asociaciones interamericanas. Claro. Dos temas importantes. El planteo de el fiscal de Corte, Jorge Díaz, de acortar la feria judicial. Dice que en estos nuevos procesos no tiene sentido ferias judiciales de 2 meses que van perdiendo vigencia en el mundo entero. Su visión, que ya sé que hay un pronunciamiento de la intergremial, su visión sobre el tema. Mira, yo creo que estamos cometiendo un pecadillo. Hemos estado reduciendo todo el tema del sistema de justicia a la reforma del proceso penal. Y a mí me duelen prendas porque la asociación supo trabajar 3 años en lo que hoy va a ser eventualmente el nuevo Código del Proceso Penal. El sistema de justicia no es la reforma procesal penal, es todo. Entonces hay que tener cuidado cuando uno opina en relación a algunas cosas. Vamos por parte. ¿Te parece? En materia penal, no hay un solo operador en la materia penal que tenga algún día declarado inhábil, feriado, turismo o de feria. Porque existe desde hace años en todo el país juzgados penales en materia de adolescentes infractores y de violencia doméstica que están de turno. Las 24 horas del día, X cantidad del día, del mes, consecutivamente, lo que cumple los 365 días del año. Pero no es muy largo en 365 días una feria judicial de 2 meses. Sí, pero ¿sabes qué? Al sistema penal no le afecta ni un día la feria judicial. No le mueve la feria judicial porque el sistema de justicia penal sigue trabajando. ¿Qué pasa en los juzgados que no están de turno y qué pasa en las demás materias? Pero no dicen que están abarrotados, que la justicia es lenta en parte porque... Pasan algunas cosas que se pretenden resolver con la feria. Actualizar información, archivar, ordenar, y hay una realidad. El Poder Judicial tiene casi 5.000 funcionarios públicos, de todos los órdenes. ¿Tú te imaginas si no tuviera un orden para las licencias? Y cada uno saliera de licencia en una oficina, 5, 6 o 7 salen de licencia en febrero, los otros salen en marzo, los otros salen en junio, los otros salen en septiembre. Pero es necesario 2 meses de feria judicial. Esa concepción, esto no te puedo decir si es correcto o es incorrecto. Las razones de la extensión no la conozco. Cuando yo ingresé al Poder Judicial, la feria era desde el 1 de enero al 30 de enero. Y de julio era del 1 al 20 de julio. Después como que se fueron corriendo. Las razones de la extensión no sé. Pero no es tan fácil y tan liso y tan llano decir son largas o hay que sacarlas. Creo que hay que pensarlo. Y lo tienen que pensar todos los operadores, incluida la Fiscalía. Pero lo que sí la gente tiene que saber tranquilísimo es que en materia de garantía de derechos en las áreas sensibles como son, reitero, penal, violencia doméstica, adolescentes infractores, para esos operadores, jueces, funcionarios, defensores, fiscales, no existe. La feria no existe. Se trabaja exactamente igual. No existe semana de turismo, no existen los feriados, no existe. O primero de mayo o el 1 de enero. La situación del barrio Marconi, ¿cómo la vio? Porque en definitiva todas esas situaciones llegan a la Defensoría de Oficio. Acá sí es, voy a cometer un fallo, digo, porque no debo de hablar a título personal, pero creo que a nosotros, a mí en lo personal, me dolió profundamente la estigmatización. La humillación que ese barrio sintió para la gente
que no eran todos los que estaban tirando la pedrea. Claro. Y que en definitiva hubo gente que tiró piedras y hubo gente que ayudó. Y bueno, por algo el médico pudo salir como salió porque hubo gente que ayudó. Entonces, es más, y aquí sí lo voy a decir abiertamente, yo sigo sin saber cuál es el sentido de tener en mi casa en la televisión durante 35 minutos una pedrea, un grito, un acto casi de salvajismo, cuando no te muestran que del otro lado hay gente que está gritándole a los otros no lo hagas, corriendo hacia sus casas, digo... Es más, son muchos más los otros. Exacto. Que entonces, estos que incendiaron el ómnibus. Sí. Exactamente. Entonces, digo, hay una realidad, y lo comenté contigo el otro día en los artículos de tu colega del Observador. Muy interesante, es muy recomendable leer a Gabriel Pereira en el diario realmente, El Observador, ¿no? Durísimos sus artículos, pero absolutamente reales. A ver, por la realidad que vive la gente que vive en el Marconi, por las necesidades insatisfechas, porque hace 40 años que están en una situación absoluta. 40 años yo por creo decir que algo. Él utiliza una referencia, sí, pero en realidad es una historia sí. Con necesidades básicas insatisfechas, sí, ¿no? Sí. Es Digo, muy complicado. Nosotros, incluso en materia penal, tú lo sentís muchas veces decir de la familia, si me hubiera podido ir del barrio, si no hubiera andado en patota con fulano, y no sabes qué responderle porque es un horror que tú tengas que pensar en tener que desarraigarte de tus originales raíces, de tu barrio donde te criaste, donde viviste, donde lograste constituir una familia, y tener afectos, porque el entorno... Empeoró el entorno, sin lugar a dudas, con la presencia del crimen organizado, el narcotráfico. Siempre fue un entorno, por supuesto, muy complicado. Y quizás ese es el semillero de por qué entra con tanta fuerza el crimen organizado y el narcotráfico. Sí. Pero cambió para mal con esas presencias. Sí, cambió para mal. Y además, cuando se habla de narcotráfico y de crimen organizado, suenan a cosas realmente de peso. A mí me hace acordar mucho las expresiones de los fiscales colombianos. Acá el problema no es tanto lo grueso, sino el micro. Claro. El que sobrevive desde la venta de la chiquita. El que va a la cárcel por 30 gramos de marihuana o 30 gramos de pasta base, pero el que trafica kilos no llega. Ese es el problema mayor. El instrumento de sobrevivencia de un hecho naturalmente ilícito, pero que no le da otra opción porque no tiene otra alternativa. Adriana Berezán, un gusto haber hablado contigo. Gracias, Volvemos Ana a conversar en cualquier momento y más a menudo. Cuando quieras. Es muy necesario. Gracias. Nosotros continuamos en la mañana. Infinidad, buen día, Sole, ¿cómo va? Buenos días, Gonza, ¿cómo te va? No, me quedé colgado con la nota, infinidad de temas se trataron, último